Entonces el tema de esta noche es tormentas dentro del proyecto. Oiga esto, tormentas dentro de mi proyecto. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Cuál es el tema? Tormentas dentro de mi proyecto. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oh buen Dios y Padre nuestro, te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, que tu Espíritu Santo sea el maestro en este lugar y que podamos aprender, Señor, de ti. Gracias, Dios, porque descansamos por completo en tu misericordia, en tu amor, en todo lo que tú haces, Señor. Sí tenemos proyectos personales y luchas personales, pero, Señor, te tenemos a ti como centro, como propósito principal en nuestra vida. Bendícenos hoy, Señor, y que tu Santo Espíritu nos llene de gozo con tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema, tormentas dentro del proyecto, dentro de mi proyecto. Fíjense, amados hermanos, que hace algún tiempo, pues conocí a alguien que no era cristiano evangélico, ¿verdad? Y comenzó a venir a la iglesia. Y de repente me dijo algo, pues que todos sabemos, ¿no? Pero no se siente, pero bonito que se lo digan. Y me dice, mire, fíjese que yo antes de venir de asistir a una iglesia cristiana, pues yo pensaba que los evangélicos tenían, no sé, eran diferentes. Me dijo, ¿cómo así? Pues sí, algo así como más santos, más respetuosos, más esto, pero son mentirosos, son inconstantes, son esto, son lo otro. Y yo pues sí solo decía, amén, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo? Pues si no está describiendo. Y entonces, pues tiene razón. ¿Tiene razón o no tiene razón? Ok. Pero, ¿cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo conocer, cómo saber un cristiano? ¿Cómo saber que debe ser un cristiano? Digamos, es una buena persona. Óigame, yo conozco buenas personas que son buenas en ciertos detalles, pero tienen cosas malísimas dentro de su corazón. Entonces, buena persona, un cristiano. Entonces, ¿pero qué es un cristiano? Un cristiano es un creyente discípulo de Cristo. Porque yo sí creo que no puede haber diferencia entre creyente y discípulo. No puede haber. O es discípulo y por eso creyente o no es. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que muchos creyeron en Jesucristo, pero Jesucristo no creía en ellos. Porque Él sabía que lo que había en el corazón de cada uno. Y entonces, pues volviendo al punto,
un cristiano es un discípulo de Cristo. En otras palabras, es un aprendiz. Diga conmigo, aprendiz. Aprendiz. Somos aprendices de Cristo. O sea que nuestra meta, amados hermanos, es ser como ¿quién? Como Cristo. Entonces, para saber cómo debería de ser un cristiano, ¿a quién tendría que examinar primero? A Cristo. Para encontrar las características que debe de haber en un creyente. Y fíjense que eso está acorde a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Mire lo que dice, por favor. Porque es importante, porque si bien es cierto, todos tenemos proyectos, ¿no? Pero Dios también tiene proyectos. Y yo le he estado subrayando esto y dijimos ya que el propósito principal de Dios es reunir todas las cosas en Jesucristo. Pero también Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros para que podamos ser funcionales dentro del propósito mayor de Cristo. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. O sea, Dios está reuniendo en Cristo todas las cosas y nosotros, para hacer una parte activa, positiva y útil en eso, Dios tiene este propósito. Oiga bien, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Está hablando de los creyentes. Los predestinó para que fuesen, mire el proyecto, para que fuesen, ¿qué dice? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, el proyecto de Dios personal para mí es hacerme a mí a la imagen de Cristo. Es desarrollar en mí el carácter de Cristo. Es desarrollar en mí las características de Cristo. Cuando usted ve, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo, todos esos fueron desarrollados de manera perfecta en Jesucristo. Cuando usted ve los dones del Espíritu que Dios da a los creyentes, cada uno de ellos fue desarrollado de manera perfecta en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, un cristiano debería de ser como Cristo. Un cristiano debería de ser como Cristo. Así debería de ser. Entonces, amados hermanos, estamos en ese proceso. Diga conmigo, proceso. Yo escucho muchos predicadores de hablar de los procesos, ¿verdad? Y principalmente se refieren a las situaciones que uno va enfrentando todos los días, la manera como superarlas, ¿verdad? Pero casi todos son allá afuera. No se refieren a mi proceso personal. Proceso que Dios está desarrollando a través del Espíritu Santo en mí. Entonces, tenemos nuestros procesos, casi todos están allá afuera, y tengo mi vida cristiana. Entonces, hemos aprendido a hacer la separación. ¿A hacer qué? La separación entre mi vida secular, diga conmigo secular, a mi vida en el Señor. ¿Por qué? Porque el secular es una palabra que implica algo que se repite cada 100 años, pero en la práctica se refiere a una vida sin influencia de Dios. Los estados son seculares porque están separados de la iglesia. Toman sus decisiones aparte de la iglesia. Entonces, hemos aprendido a ser seculares y a ser creyentes. Por momentos somos creyentes y por momentos somos seculares. El ser secular, el secularismo es la vida, es la influencia y son los principios aparte de toda la influencia de Dios. Ese es el secularismo. La palabra ismo se agrega a una conducta y se hace una ideología. Por ejemplo, una persona homosexual es una persona que tiene su atracción sexual por el mismo sexo, ¿sí? Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Pero el homosexualismo es una ideología que busca que todas las personas piensen favorable de una persona que practica la homosexualidad. Entonces, cuando usted le agrega el ismo, ya está hablando de una ideología, una forma de pensamiento que quiere llegar a todas las mentes y convencer. Entonces, cuando usted agrega ese ismo, se transforma en una ideología. Entonces, de esa misma manera, secular y religioso. Secularismo es cuando usted decide vivir separado de Dios.
Tiene su negocio separado de Dios. Tiene todo lo que usted hace, su trabajo, todo lo hace separado de Dios. Ahí el pastor no tiene que meterse. A temprana edad como creyente, quizás en el primer año de creyente, una persona a quien yo admiraba bastante me dijo, usted tiene que hacer la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el trabajo. Y yo pienso, amados hermanos, a pesar de ese tiempo, yo estaba bien tierno en el Señor, eso no me pareció correcto, porque mi vida en el Señor no está encerrada en estas 4 paredes, sino que mi vida en el Señor tiene que ser extendida a todas las etapas de mi vida. De tal manera que yo soy un cristiano dentro de la iglesia, soy un padre cristiano, un esposo cristiano, un empleado cristiano, un profesional cristiano, un empresario cristiano, un amigo cristiano. Todo lo vivo en esa manera. No deberíamos nosotros de hacer esa separación. De tal manera que cuando nosotros hacemos esa separación, descuidamos porque normalmente, por ejemplo, imagínese que a alguien le diga, mira, fíjate que ha salido este trabajo, pero es el día domingo y te vamos a pagar el doble si lo querés agarrar. Muy pocas personas dicen, no, ese día no. ¿Por qué podría ser que ese día no? Porque es el día del Señor, ¿verdad? ¿Pero qué hacen? Pastor, fíjese que no voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque me salió un trabajito para ese día y usted sabe que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, hemos disminuido la vida cristiana y hemos potenciado la vida secular. Quiero decirle, amado hermano, que eso es un horror espiritual, es un error espiritual. Usted debe extender su vida cristiana hacia todas las etapas de la vida. Así usted realmente va a poder ser una persona decente, realmente usted va a poder ser una persona responsable, realmente usted va a poder ser una persona que respeta a las demás personas porque sabe que va a tener que trasladar en todos sus hechos, en todas sus palabras, en todas sus acciones, el carácter de Cristo. Pero muchos de nosotros siquiera hemos evitado que sepan que somos creyentes. Y Dios me guarde con Dios me libre que se me fue entre las cosas que ocupa una Biblia. ¿Y qué andas haciendo con esta Biblia? No sé, quizás es de mi hermano cuando es su Biblia y tiene su nombre. Es que se llama igual que yo, porque no queremos que se sepa. Entonces hacemos esa separación. Cuando nuestra vida cristiana está demasiado débil y es necesario potenciarla, quiero decirle, eso no nace de una actividad dentro de la iglesia. Eso no nace porque traigamos aquí un gran predicador, porque el ministerio de alabanza, qué bonito, ya está tocando mejor, qué bonito. No sale por eso. Aquí podemos traerle, imagínese el predicador que usted quiera. Vamos a traerle aquí a Joel Osteen. Podemos traerle a quien usted quiera. Y eso no va a hacer ningún cambio en su vida. Podemos traerle un grupo de alabanza, Miel San Marcos, a quien usted quiera. Y eso solo va a hacer y se termina. Y el siguiente día el entusiasmo se le va a usted rápido. Cuando alguien crece, cuando Dios nos ve, oiga esto por favor, y sería importante que nosotros pudiésemos ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, por favor. Ay, pastor, pero no hemos tocado el tema todavía, no se preocupe. Porque sí lo estamos tocando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice, por favor. Oiga esto. Si no lo tiene, vea la pantalla, por favor. En lo cual vosotros, ¿qué dice? Os alegráis. ¿Cuándo? Ahora, ¿por cuánto? Por un poco de tiempo. Mire esas 3 palabras siguientes. Vuélvalo a leer. Si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. ¿Cuándo van a venir las pruebas? ¿Cuándo? ¿Lo leyó conmigo o no? Amados, mire, lea la Biblia y póngale atención. Mire lo que dice. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? Aunque ahora, por un poco de tiempo, 3 palabras, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuándo vienen las pruebas? Cuando sean necesarias.
cuando sean necesarias. Y por eso es que cuando usted se ha olvidado de Dios y se ha su vida en el Señor y ha crecido su vida secular y ha disminuido su vida cristiana y no ha sido capaz de unificar la vida para que usted tenga una vida cristiana en todos los aspectos de su vida, Dios considera que es necesario, que es urgente que venga algo especial a su vida que le permita discernir, amados hermanos, en este mundo pecador caído, que solo Dios verdaderamente está con nosotros y solo Dios nos puede sacar de los problemas en los que nosotros mismos nos hayamos metido. Entonces, amados, cuando Dios considera que es necesario, entonces viene y comienza a mandar las pruebas. Volvamos al texto, por favor, ahora. En Mateo capítulo 14. Y mire qué interesante, pues, porque vamos a ver así de carrera esta tempestad que surgió en la vida de los discípulos. Versículo 22 dice, enseguida Jesús, mire eso, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. O sea, ellos no querían ir. Ellos no querían ir. ¿Y por qué? Mire, puede ser por muchas razones. Acababa de pasar cuando la multiplicación de los panes y toda la gente les estaba aplaudiendo. Y dice Marcos que querían hacer al Señor rey. Y digo yo, ¿verdad? Si hacen rey, los discípulos han dicho, si hacen rey al Señor Jesucristo, pues en algo vamos, ¿verdad? En alguna bendición voy a tener especial. Entonces todos querían quedarse ahí. Pero dice la Escritura y lo que está diciendo es que Dios, el Señor Jesucristo, forzó a sus discípulos a entrar en la barca. Y puede también, ellos eran profesionales en la pesca, que muy probablemente vieron el tiempo pero va a haber tempestad, va a llover, va a haber algo difícil. Pero el Señor, ¿qué hizo? Los hizo entrar en la barca. Y esa es una de las características de la tormenta, que no vienen porque usted quiere, ni comienzan ni terminan porque usted quiere. Las manda Dios. ¿Cuándo las manda Dios? Digámoslo todos, ¿cuándo las manda Dios? Revísese, amados. La Biblia dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos declarados culpables y entonces cae la tormenta. Y entonces mire lo que dice, por favor. Entonces, la primera de las cosas es que las tormentas vienen ¿de quién? De Dios, aunque usted diga, este es el cachudo, ¿cómo se llama? El chamuco, dice la hermana. No, hermano, no se engañe, no se engañe. Es Dios quien está preocupado por su baja vida espiritual. Entonces, otra cosa, antes de continuar. Las tormentas pueden ser, y casi siempre son correctivas, ¿verdad? O son para hacernos subir. Porque aquí los discípulos estaban bien, pues estaban obedeciendo. No estaban haciendo nada malo. Pero el Señor vio que era necesario la tormenta. Otra cosa de la tormenta. En el capítulo 8 de Mateo, no lo vamos a ver, aparece que los discípulos pasaron su primera tormenta con el Señor. La diferencia es que aquella, el Señor iba con ellos. ¿Y se acuerda usted qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando iba con ellos en medio de la tormenta? ¿Qué hizo? Se durmió. Y entonces los discípulos se desesperaron y entonces y despertaron al Señor y les dijeron, sálvanos. Y entonces Él se levantó y les dijo, hombres de poca fe, y calmó la tormenta. Y entonces ellos quedaron preguntando, ¿y quién es este? Que hasta los elementos le hacen caso. O sea, ¿aprendieron los discípulos en la primera? No. Entonces, una característica de las tormentas, póngale atención, dijimos que vienen de Dios, no cuando usted quiere, que se pueden repetir. Cuando usted quiere graduarse de algo y aplaza una materia, ¿qué tiene que hacer? Volverla a llevar. Entonces, cuando el Señor considera que es necesario que usted vuelva a cursar una tormenta, ¿sabe qué? La va a volver a cursar. Y va a depender de usted. Va a depender mucho de usted.
de que usted le saque el jugo a la tormenta, que pare de quejarse, porque todos nos quejamos, pero que podamos meditar en el Señor y poder darnos cuenta que lo que está pasando viene de Dios. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que confiar que Dios sabe lo que está haciendo y que nosotros vamos a la presencia del Señor y vamos a estar en esta tierra todo el tiempo que Él desee que nosotros estemos aquí. Entonces pasamos una tormenta, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. O sea, ¿cuál era la orden? Pasar al otro lado, a la otra ribera. Entonces, si el Señor Jesús decía que iban a pasar al otro lado, ¿qué es lo en qué iba a concluir esto? Iban a pasar al otro lado, porque nada de lo que salga de los labios del Señor, nada se va a dejar de cumplir. Entonces, amados hermanos, estaban ahí y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, mire qué hizo, subió al monte a orar, ¿a qué? Aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, que los mandó en la tarde, él se quedó con la multitud, la despidió y luego se fue a orar y estuvo orando un buen rato allí y anocheció, él estaba solo. Mira lo que dice el versículo 25. Se murió. Versículo 25. Bueno, tenemos Biblia, gloria al Señor. Entonces dice el versículo 25, oiga esto, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire, aquí tengo un grupo de hermanos que saben qué hora era la cuarta vigilia. Estudiaron conmigo y les enseñé y les examiné y todos aprendieron cuál era la cuarta vigilia. No les voy a preguntar, no se abatan. Las vigilias de la noche comenzaban a las 6 de la tarde y cada vigilia constaba de 3 horas. ¿Cuántas horas? 3 horas, ¿verdad? La primera comenzaba a las 6, la segunda comenzaba a las 9, la tercera comenzaba a las 12 y la cuarta comenzaba a las 3. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo caminó hacia donde ellos estaban, era entre las 3 y las 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia. ¿Cuánto dura una vigilia? 3 horas, ¿verdad? Entonces, dice, versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando dice que estaba a la mitad del mar, no es en verdad el mar, ¿verdad? Era un río. Entonces más o menos estaba como a 3 millas de donde salieron. Imagínense cuántas horas habían pasado y ellos no avanzaban. ¿Por qué no avanzaban? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no avanzaban? Porque el viento era contrario. ¿Cómo se controla el viento? No se puede, amados. Yo no sé si algunos saben de esta ciencia, ¿verdad? Yo encumbré piscuchas en mi tierra y veía el viento y sabía y aprendí a ver cómo encumbrarlas y todo eso. Entonces, a veces en las tormentas uno siente primero que está solo. Y cuando la tormenta viene y arrecia, por más que le extiendan la mano, porque la tormenta viene de Dios, nadie le va a poder ayudar. ¿Está conmigo, iglesia? Y por más que muchos quieran ayudarte, si Dios te ha mandado eso para hacer un cambio en ti, amados, nadie podrá verdaderamente ayudar. Dios le dijo a Israel, no se encontrará medicina para ti porque yo te he enfermado. Entonces más le vale que usted se ponga cuentas con Dios cuando usted está en tormentas. Y si usted no quiere estar en tormentas que vengan a corregirlo, amado hermano, examínese antes, porque las tormentas vienen si son necesarias. Si está pasando por algún problema, es necesario. Revísese usted si hay cosas que hay que cambiar o simplemente Dios le ha mandado eso para que su fe crezca, para que su fe se pula. Entonces, porque el viento le será contrario, versículo 25, oiga esto. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire cómo llegó, hermanos.
Yo creo que aún en este tiempo todos nos espantaríamos, ¿verdad? Porque a la fecha yo creo que no hay nadie que pueda caminar sobre el mar. Hay efectos, ¿verdad? Pero realmente caminar, literalmente no, nadie lo puede hacer. Entonces dice el versículo 26, por favor. Versículo 26, y esto también lo causan las tormentas, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron diciendo, oiga, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sabe qué causan las tormentas? Muchas emociones, sentimientos y sensaciones. El temor, cuando de repente alguien le dice que está enfermo y va a padecer una enfermedad muy difícil, y uno dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar? Y peor cuando uno lleva a uno de los hijos y de repente el doctor le dice, mire, la verdad es que estas cosas no son fáciles decirlas. Qué palabras más duras. Entonces todo eso causa emociones, sentimientos, temores en nuestro corazón. Allí cuando esos temores, el temor viene por la duda, cuando la duda invada su corazón, usted no tiene que escuchar los gritos que tiene por dentro, las aflicciones de la gente que está a su alrededor, sino que tiene que escuchar la voz de Dios, escrita en su palabra, predicada tantas veces. Tantas veces nos han dicho, confíen en Dios. Dios tiene el control de todo, confíe en Dios, siga caminando. Entonces, en lugar de escucharse sus propios gritos de miedo, escuche la voz de Dios, porque siempre surge el temor y la inseguridad en medio de las tormentas. Y entonces dice el versículo 27, oiga esto por favor, mire lo que dice el versículo 27, pero enseguida, oiga esto, Jesús les habló diciendo, dos palabras, tened ánimo. ¿Jesús calmó la tormenta allí? No, sino que les dijo, cambien de actitud. El ánimo, amados hermanos, es la forma emocional como nosotros recibimos las cosas. Muchas veces no es el problema, es cómo usted ve el problema. Lo ve demasiado grande para usted. ¿Cree usted que no encuentra salida, que no es capaz de hacerlo? O lo que es peor, ¿cree usted que es capaz de enfrentar solo el problema con el que se enfrenta? El Señor Jesucristo le dice, tened ánimo, crean. Porque dice, tened ánimo, y después le dice dos palabras. ¿Cuáles son las siguientes palabras? ¿Cómo se identifica? Yo soy. Cuando Moisés era enviado, estaba recibiendo la comisión para ir a Egipto, pues él tuvo muchas dudas y puso muchas excusas. Entre las excusas le dijo a Dios, ¿y yo quién soy? O sea, ¿quién soy para esa tarea? Y Dios le dijo, no te preocupes, yo estaré contigo. Tú vas a estar conmigo. Y después le dijo, ¿y tú quién eres? El Señor le dijo, Dios Padre le dijo, yo soy. Diles que yo soy, te llamo. ¿Por qué yo soy? Porque Él sostiene todas las cosas. Es el Dios verdadero. Es el Dios que hizo nacer a Israel. Es el Dios que hizo crecer todo lo que existe. Entonces, cuando Él dice, yo soy, amados hermanos, está haciendo referencia al nombre de Dios. ¿Se recuerda usted el momento cuando los soldados salieron a capturar al Señor Jesucristo? Y entonces ellos llegaron donde ellos estaban y le preguntaron, preguntaron, ¿dónde está Jesús? Andaban buscando a Jesús, ¿dónde está Jesús? Y Jesús salió al frente, oiga esto, y dijo algo, se identificó. Él no dijo, soy Jesucristo, dijo, yo soy. Cuando Él dijo, yo soy, usted puede leerlo en el texto, todos los soldados que habían llegado a buscarlo, todos cayeron, fueron aventados para atrás sin que nadie los tocara, porque el nombre de Dios, amados hermanos, sigue teniendo poder. Y cuando el nombre de Dios esté con usted, oiga lo que dice ahí, las dos siguientes palabras, después que les dice yo soy. ¿Perdón? No temáis. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque usted esté en medio todavía de la tormenta.
Aunque usted esté en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, siga confiando en Dios, porque yo soy, está con usted. Entonces, si Él está conmigo, yo no voy a temer. Vamos al versículo 28. Y cuando usted se convence de esto, por favor, versículo 28, oiga esto. Entonces, oiga, mire, al apóstol Pedro lo critican a morir, amados. Mire, a ningún discípulo regañaron tanto como lo regañaron a Pedro. Lo levantaron de tal manera, bienaventurado eres Pedro, etcétera, etcétera. Pero después le dijo, apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás, porque me eres tropiezo. El gallo cantó 3 veces y ¿qué hizo Pedro? Lo negó. El gallo cantó y Pedro lo negó 3 veces. Pero fue el único, oiga esto, fue el único que en medio de la tormenta, oiga esto, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad hizo esto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No dijo, voy a tirarme al mar, pero que no me ahogue, Señor. Sino que Pedro iba a hacer algo que nadie había hecho antes. Hable y diga de Pedro lo que usted quiera, pero Pedro hizo cosas que nadie más hizo. Pedro llegó a ser un elemento tan importante en medio de los discípulos, por aventado, por metido, por lo que usted quiera, por salido, por preguntón, Pedro hizo cosas y entonces, mire lo que dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, versículo 29. Y mire qué pasó, amados, si usted confía en Dios, oiga por favor esto, si usted aprende a confiar en Dios, aún en medio de la tormenta, usted va a hacer cosas increíbles. En medio de la dificultad, usted va a poder dar pasos firmes en medio de todo lo que se mueve. Aunque la tierra tiemble, usted va a poder seguir adorando, va a poder seguir caminando, va a poder seguir enseñando. La gente le va a ver a usted en medio de la tormenta y lo va a ver sin temor porque está confiando en Dios. Aunque en la noche usted corra llorando al Señor, pero no llora delante de los hombres, llora delante de Dios. Y entonces le dijo, mire, y él le dijo, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, óigame, si estaban asustados los discípulos, Pedro era profesional de la pesca. Si alguien sabía de tormentas era Pedro. Y él sabía que si estaban abatidos en la barca, era porque podían caer y se podían ahogar. Y entonces el Señor solo le dijo una palabra. ¿Qué le dijo? Ven. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ven y sirve, ven y colabora, ven y diezma, ven y párate, ven y hazlo, inscríbete, matricúlate, estudia, progresa? Dios nos está mandando a hacer cosas, amados. Decía nuestro pastor fundador, entre el hombre más se prepara, Dios más lo usa. Y entonces Dios quiere nivelarte, Dios quiere superarte, Dios quiere que te superes, que crezcas, para que bendigas a más personas, para que la luz de Dios vaya brillando poco a poco más en ti. Es que depende de mis logros. No, es que mis logros son porque Dios está conmigo. Y cuando alguien le pregunta, ¿y cómo ha hecho usted? Es que Dios está conmigo. De verdad. Y entonces dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo no sé cómo habrá sido. Si Pedro ponía el pie y el agua se la levantaba, no sé. No sé si el agua pasaba a los pies, pero él estaba caminando sobre las aguas. Y comenzó, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Y dice, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando de repente se puso a escuchar, mire, yo quiero contarle que eso que usted tiene, la hermana Toñita de no sé dónde lo tuvo y 3 meses duró. ¿Verdad? No, hombre, mire, tengo que allá buscar un testamento. Y usted comienza a contaminarse, porque la gente para eso es bueno, amados hermanos. Mire, no le preste oído, usted está emproblemado, no le preste oídos a nadie más que a Dios. ¿Y cómo hizo? Y no sé qué, y no sé qué. Mire, los
latinos somos acusados de esto. Somos un grupo de personas desinformados de todo. Y nos dan atol con el dedo porque estamos como desinformados. ¿Será? Pero fíjese que la niña fulanita lo que hizo es que agarró un tunco y lo tiró. Y así, amados, no, vaya la palabra, infórmese. Si su problema es legal, ¿a quién tiene que buscar? Primero a Dios, al Señor Jesucristo que es nuestro abogado, pero también ¿a quién? A un abogado de aquí. Caminamos los latinos por nuestro propio gusto, caminamos en la ignorancia. Por nuestro propio gusto. Y entonces cuando escuchamos el montón de voces que pasa y ya con miedo, nos abatimos más. Y mire qué fue lo que pasó. Ay, pastor, pero no va a cambiar la situación. Pues para Pedro cambió la situación. Él ya estaba como caminando sobre el agua. Y entonces dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. O sea que al principio, después que el Señor Jesucristo dijo yo soy, ¿qué era lo que ya no tenía Pedro? Miedo. Pero cuando volvió a ver, cuando empezó a escuchar a los hermanitos, cuando empezó a escuchar a la familia, porque a veces la familia, amado, ay. Y después dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, mire, ese comenzando a hundirse denota cómo la fe comienza a fallar. Porque si yo me tiro al agua con las pocas libras que tengo, que 2 menos de 300, digo yo que yo, pero Pedro comenzó a hundirse ¿cómo? Poco a poco, porque era lo que estaba menguando, su fe, y su fe menguaba por el miedo. Y entonces dice, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, y mire esto es bonito, amados, porque no se puso, ¿cómo le llamamos? A chapotar, o ¿cómo le dice? Estar queriendo, no, sino que dijo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y usted acá, ¿hasta qué momento en medio de la tormenta va a Dios? Sigamos, 31. Y dice, oiga esto por favor, versículo 31. Estamos en lo que estamos, vea hijos, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Qué te hizo dudar? Yo le pregunto a usted, ¿qué le ha hecho dudar de Dios? ¿Qué le ha hecho a usted decaer? ¿Qué o quién? Los comentarios de quién lo han agüitado. El testimonio de que, ay, que el pastor. Dios no lo manda a ver al pastor, olvídese. Olvídese. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ha puesto los ojos? En Jesús. El autor y el consumador de la fe. Hoy tráeme a mí. Y entonces dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Fíjese que aquí no dice que Dios le habló a la tempestad, porque la tempestad sabe que tiene que hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Entonces, oiga esto. Versículo 33 y con eso terminamos. Entonces los que estaban en la barca vinieron. En la primera vez, en la primera tormenta, ¿qué dijeron? ¿Y quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. En esta segunda tormenta, yo no sé cuántas tormentas usted tiene que pasar, hermano. Pero si sigue con esa terquedad espiritual, hay tanto después allá. Así como mandó la primera, puede mandar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que usted aprenda. ¿Sabe por qué? Porque en Filipenses capítulo 1, creo que es el versículo 8, dice, estando plenamente convencidos de esto, que el que comenzó la obra, que comenzó en vosotros la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es decir, que comenzó la obra ya en usted y va a seguir y hasta que usted esté en la presencia de Dios, el Señor va a dejar de trabajar en usted. Entonces no se preocupe, hay suficientes tormentas como errores y necedades podemos tener. Es que no me gusta la Biblia, hay una tormenta. Mire Jonás, y mire, y son tormentas tan especiales para usted. A nadie le pudo pasar eso.
No sé cómo usted se enredó en ese problema, pero a Jonás no se lo tragó una ballena, sino que dice la Escritura, espero que ya haya leído el libro de Jonás, solo tiene, ¿cuántos capítulos tiene? 4 capítulos. Y entonces dice que Dios había preparado un pez. Una ballena no se puede tragar a un hombre, es imposible. Ser un pez especial. ¿Hecho para quién? Para Jonás. Pues la tormenta que puede llegar está a su medida, brother. Marca a Dios hecho para usted. Así como hay gente que hace su ropa a la medida, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando es de marca? De diseñador. Pues así Dios diseña también y diseña mejor. Y entonces dice, cuando ellos pasaron ese problema por segunda vez, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, mire, por favor, verdaderamente eres hijo de Dios. Y del Señor Jesucristo es el único que se le adora y no rechaza la adoración. ¿Por qué? Porque es el único digno de recibir toda la adoración. Ahora, amados hermanos, yo no sé, de verdad que no sé, yo solo soy así como el cartero que traigo el mensaje. Y le traigo el mensaje y le digo que Dios tiene tormentas, Dios manda las tormentas, que pueden ser correctivas o pueden ser de crecimiento, es decir, que usted puede estar portándose bien y viene una tormenta porque Dios quiere que crezca lo que usted no ha querido crecer. Tercero, se pueden repetir. ¿Se pueden qué? Repetir, menos mal que ya lo pasé. No, mire, a mí me engancharon, vacúnese, el COVID, vacúnese. Y me vacuné y de ahí vuelva. Y de ahí vuelva. Salud. ¿Y eso evitó que me enfermara? No. Vamos a hacer el mismo ejercicio que la otra vez. ¿Cuántas veces a quién le ha dado COVID? Al menos una vez. Siga con la mano arriba si le ha dado más de una. Más de 2. Más de 3. 4. Si le dio COVID 4 veces, ¿cómo cree que no va a venir 4 tormentas, hermano? Olvídese. Hebreos 12, por favor, y hoy sí, con esa terminamos, perdone. Mire, las tormentas causan muchas emociones, muchas inseguridades, temores, pero aprenda a confiar en la palabra de Dios. A veces en la tormenta vas a sentir que no avanzas. No te ha desechado Dios. No te ha desechado Dios. Está contigo viéndote de lejos, viéndote cambiar a favor de Él. Y si confía en Dios, aunque esté en tormentas, Dios va a hacer de usted grandes cosas. Dice Hebreos capítulo 12, hablando de la corrección de los padres. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, mire, de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, que dice, han sido ejercitados. Amados hermanos, si hay una característica de los hijos de Dios, es que viven en justicia, es que hacen lo que es justo, es que vamos aprendiendo a ser como el Señor. Y poco a poco nos vamos a ir desarrollando y alcanzando la altura del varón perfecto. A veces estamos renuentes a entregar nuestra vida a Dios y a ir cediendo al Señor. Pero no se preocupe, Dios tiene el compromiso. Dios ha adquirido el compromiso de hacernos como Cristo. Sea cual sea su posición, su fuerza, su creencia, yo no sé. Su independencia de Dios y aprendió a tener una vida en el Señor y una vida secular, no se preocupe. Dios va a traer una tormenta que todo se lo va a revolver y usted va a entender que en la iglesia, en su casa, en el trabajo y en todo lo que usted haga, todo va a estar lleno de la voluntad de Dios. Pongámonos en pie, iglesia. Pongámonos en pie y rindámonos al Señor. Pues como dice la Biblia, a nadie le gusta estar en medio de tormentas. Pero creo que todos los que estamos aquí
hemos vivido en medio de tormentas. Algunos tienen años de estar en medio de la tormenta, ya se acostumbraron a la tormenta, pero las tormentas no van a menguar hasta que usted se rinda al Señor, hasta que usted rinda toda su confianza en Dios. Y si acaso mengua y usted no cambia, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a repetir. Pero si confiamos en Dios, amados hermanos, puede que no vengan, no me crea, puede que no vengan. Pero si somos, como decía ella, sedita con el Señor, si nosotros nos dejamos manipular por el Señor, amados, vamos a crecer. Vamos a bendecir a muchos en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque en ningún momento, aunque estemos en tormentas, Él nos ha desamparado. Al contrario, la tormenta viene porque somos hijos de Él. Y Él quiere provocar en nosotros cambio. Quiere que nuestra vida sea transformada. Por eso es que ahora nos rendimos al Señor. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su pantalla. Reciba a Cristo, repítale y reciba a Cristo en su corazón, pues Dios quiere salvarle. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.